Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 10. Suma de los términos de una progresión geométrica. Suma de los términos de una progresión geométrica. La suma de los términos de una progresión geométrica está dada por S sub n igual a A sub n por R menos A sub 1 sobre R menos 1, donde S sub n será la suma de los n términos de la progresión geométrica. A sub n será el último término, R la razón, A sub 1 el primer término, y lo mismo aquí, R la razón. Suma de los términos de una progresión geométrica decreciente ilimitada. La suma va a ser igual a A sub 1 dividido entre 1 menos la razón. A sub 1, primer término, y R la razón. Ejemplo número 1. Una empresa ha pagado un total de 46,41 millones de soles en impuestos. Se sabe que cada año los impuestos pagados por la empresa aumentaron 10% respecto al año anterior. Si el primer año pagaron 10 millones de soles en impuestos, ¿cuál es el tiempo de antigüedad de la empresa? Bien, lo primero que me da es 46,41 millones, que viene a ser la suma total de todos los impuestos pagados durante los años, que justamente tenemos que averiguar. Entonces tendríamos S sub n igual a 46,41. Ahora también me dice que el primer año pagó 10 millones de soles. Y me indica que a partir del segundo año, la empresa paga impuestos aumentando el 10% respecto al año anterior. Para el segundo año, entonces, significaría que ha pagado lo mismo que el primer año, que serían los 10 millones, más el 10% de esos mismos 10. Tendría entonces igual a, desarrollando 10 más 10% en su forma fraccionaria por 10, igual a 10 más 10 por 10, 100. Entre 100 me da 1. 10 más 1 igual a 11. El tercer año pagará los 11 millones que pagó el segundo año, más el 10% de esos mismos 11. Tendríamos entonces, resolviendo la operación, tendríamos 12,1. El cuarto año nuevamente paga los 12,1 millones más el 10% de esos mismos 12,1. Ahora sí, otra vez lo desarrollamos y tendríamos que el cuarto año va a pagar 13,31 millones. Si sumamos los impuestos pagados en el primer año, que han sido 10, segundo año 11 millones, el tercer año 12,1 y el cuarto año 13,31, tendríamos como resultado 46,41 millones. Hay que considerar que todos los valores que hemos estado usando han estado en millones. Simplemente ya no lo hemos estado mencionando para que sea más fácil el cálculo. Ahora vamos a ver el mismo problema, pero con otra solución. En el caso del monto pagado la primera vez, si hablamos de porcentaje, nos estaríamos refiriendo al 100%. Y como me dice que cada año paga el 10% más, tendría entonces 100% más el 10%, que sería en total 110%. Lo convertimos en su forma fraccionaria y tendríamos 110 sobre 100.
Y dividiendo tendríamos 110 entre 100, 1,1. Ahora, lo que podemos hacer más sencillamente es reconstruir nuestra progresión. El primer monto que le dio fue 10. Lo multiplicamos por ese 1,1 que acabamos de conseguir y tendríamos 11. 11 por 1,1 tendríamos ahora 12,1. Otra vez, por 1,1 tendríamos 13,31. Visualicen que vienen a ser los mismos montos que hemos encontrado en la operación anterior. Primeramente habíamos encontrado el 10, luego el 11, luego 12,1 y finalmente 13,31. Volvemos a proceder como en la parte anterior. Sumamos los impuestos, que serían 10 más 11 más 12,1 más 13,31 y obtendríamos 46,41. Así decimos, el tiempo de antigüedad de la empresa es 4 años. Primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Sumados los impuestos durante los 4 años nos da los 46,41 que nos indicaba al inicio. Ejemplo número 2. Una empresa generó 5.904.900 soles de ganancia en el 10º año. Si se sabe que desde su creación las ganancias se triplicaron año a año, ¿cuánto se acumuló en los 10 años? Entonces, lo primero que tenemos es, como me dice, son 5.904.900 de ganancia en el 10º año. Entonces, lo que nos está dando es justamente el A sub 10, el término décimo. También, como me dice que ha ganado esa cantidad en el 10º año, también me estaría dando el valor de n. Pues estaríamos deduciendo que hay 10 términos en total. También en el enunciado me indica que la ganancia se triplicó año a año. También me estaría dando entonces la razón. La razón sería 3, pues se triplica cada vez. Ahora me pregunta, ¿cuánto se acumuló en los 10 años? Lo que me estaría pidiendo es la suma de los 10 términos en total. Ahora, para poder calcular nuestra suma, sí o sí necesitamos encontrar el primer término. Tendría entonces que utilizar la fórmula del término enésimo, que me decía A sub n, en este caso será ya pues A sub 10, igual a sub 1 por la razón a la n menos 1. A sub 10 es 5.904.900, igual a el A sub 1, que no lo conocemos, la razón, que es 3, estamos reemplazando simplemente n, que vale 10, menos 1. 10 menos 1 es 9. Entonces, el nuevo exponente sería 9. Ahora, 3 a la novena es 19.683. Ese 19.683 pasa a dividir al otro miembro y tendríamos 5.904.900 entre 19.683 nos va a dar 300. Así hemos obtenido el primer término. A sub 1 es igual a 300. Ahora sí calculamos la suma. La suma de los n términos es igual a sub n por la razón menos a sub 1 dividido entre la razón menos 1. Y lo único que hacemos es reemplazar nuestros valores. La suma de los 10 primeros términos será igual a, en vez de a sub n, el a sub 10, colocamos 5.904.900 multiplicado por la razón, que ya la teníamos, era 3, menos el a sub 1, que lo acabamos de conseguir, que es 300, dividido entre la razón, que es 3, menos 1. Multiplicamos nuestros dos valores y obtenemos 17.714.700 menos 300, dividido entre 3 menos 1, 2. Restamos en el numerador y obtenemos 17.714.000
400. Y lo dividimos entre 2 y obtenemos 8.857.200. Entonces, nuestra respuesta sería, en los 10 años la empresa acumuló 8.857.200 soles de ganancia. Ejemplo número 3. Halla la suma de los términos de la sucesión 15, 3, 0,6, 0,12, 0,024 hacia el infinito. Entonces, nos damos cuenta de que es una sucesión decreciente ilimitada. Significa que voy a necesitar el A sub 1. El A sub 1 es el primer término, 15. También voy a necesitar la razón. Sería un término cualquiera entre su antecesor. En este caso, cojo 3 entre 15. Simplifico y tendría que la razón es un quinto. Y como me está pidiendo la suma, lo que hacemos es apoyarnos en nuestra fórmula. S es igual a sub 1 sobre 1 menos la razón. Ahora sí, A sub 1 es 15 sobre 1 menos la razón, que era un quinto. Lo operamos primeramente en el denominador. 5 por 1, 5, menos 1, 4. 4 quintos. Nuestro denominador sería 4 quintos. En el numerador 15. Pero para aplicar la CC le agregamos el 1 en el denominador. Aplicamos la CC y tendríamos 15 por 5, 75, y 1 por 4, 4. La suma entonces de los términos de la progresión geométrica ilimitada sería 75 cuartos. Ejemplo número 4. En una progresión geométrica de razón positiva, A sub 1 igual a 4 y A sub 3 igual a un cuarto, halla la suma de sus infinitos términos. Primeramente me da el A sub 1 y también el A sub 3, pero al mismo tiempo me está pidiendo que halle la suma de los infinitos términos. Y para poder calcular la suma de los infinitos términos, necesito el A sub 1 y también necesito la razón. Entonces, en vista de que me pide a calcular la razón, lo que vamos a hacer primeramente es apoyarnos en nuestra fórmula del término enésimo. Y vamos a trabajar o calcular la razón, pero apoyándonos en el A sub 1 como primer término y en el A sub 3 como último término. Y como solamente vamos a tomar 3 elementos, entonces n vendría a ser 3. Vamos a hacer de cuenta que solamente es una progresión que va a constar de 3 términos, nada más, para poder calcular la razón. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula y en vez de A sub n, esta vez vamos a tener A sub 3 como último término. Reemplazamos nuestros valores. En vez de A sub 3 tendría un cuarto. En vez de A sub 1, 4. La razón no la sabemos y n va a valer 3. Recuerda que estamos trabajando solamente como si tuviéramos 3 términos. Ahora sí, seguimos. El 4 que está multiplicando pasa a dividir y tendríamos un cuarto entre 4, 1 sobre 16, igual a la razón elevada a 3 menos 1, 2. Le sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros y tendríamos raíz cuadrada de 1 sobre 16 igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado. Raíz cuadrada de 1 sobre 16 es un cuarto. Simplificamos en el segundo miembro la raíz con el exponente y tenemos la razón. Entonces la razón sería igual a un cuarto. Ahora sí que ya tenemos la razón, recién vamos a calcular la suma de los infinitos términos. La suma sería igual a sub 1 dividido entre 1 menos la razón. Ahora sí, en vez de A sub 1 tengo 4 y en vez de R tengo un cuarto. R es la razón, recuerda. Desarrollamos primeramente el denominador y tendríamos 4 por 1, 4, menos 1, 3. 3 cuartos. En el denominador tendremos 3 cuartos.
En el numerador, al 4 le vamos a agregar en el denominador un 1 para poder trabajar la C. Así la suma sería igual a 4 por 4, 16. Entre 1 por 3, 3. Nuestra respuesta, la suma de los infinitos términos es 16 sobre 3. Gracias, nos vemos en la lección número 11.